Bien, pues vamos a entrar en el mensaje. Hoy vamos a hablar, no sé si está puesto ya, el poder de la gracia. ¡Oh! Tremendo el nombre, el título del mensaje, el poder de la gracia. Miren, hermanos, esto es algo tremendo, que cuando el pueblo de Dios entiende el significado de esas palabras, las cosas pueden cambiar muchísimo en nuestras vidas, a nivel personal, familiar, pero claro, tenemos que estar todos en el deseo de comprender esas palabras y lo que significan y lo que puede ocurrir en nuestras vidas puede ser muy fuerte. ¿Me oís bien? Yo no me oigo muy bien. ¿Vosotros me oís bien? ¿Sí? Vale. Esto es ahora ya me oigo demasiado ya. Un poquito menos. Bien, gloria a Dios. Qué maravilla la tecnología cuando la tenemos. Aleluya. Así que, repito, hermanos, el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas, en la iglesia del Señor. Cuando esas palabras verdaderamente calan en nuestros corazones, lo que puede ocurrir es algo maravilloso, solo maravilloso, y ningún obstáculo por delante ni ninguna cosa nos va a frenar en el proceso y en la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y va a ser algo maravilloso. La gracia de Dios, hermanos, es el todo de Dios en la vida del creyente, el todo. El todo, hermanos, es el todo. Pura gracia es la que ha hecho posible que tú y yo seamos salvos. Si somos salvos, hermanos, por su gracia. Eso es lo primero que hace la gracia. Darte cuenta, cuando te das cuenta que es por su pura gracia, empiezas a entender el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es vital entender la gracia. No todos los creyentes, por la educación que han tenido, doctrinal, y nosotros éramos parte de ese sector, llegan a entender la gracia para disfrutarla. Me acuerdo un coloquio, no sé si lo voy a expresar muy bien, pero un coloquio de pastores reconocidos internacionalmente, y decían, ¿se pierden algo los que no entienden las doctrinas de la gracia? Dice, pues sí, muchísimo, mucha bendición. Entender la soberanía de Dios a través de la gracia de Dios es tremendo, hermano. Así que la salvación es el primer regalo que tenemos de Dios. Después está la transformación de nuestras vidas y después está el equipamiento, equiparnos, hermano. Dios nos hace, nos capacita para hacer su obra a través nuestra. Amén. Vamos a recordar por partes estas tres cosas y vamos a ver ejemplos bíblicos, escrituras conocidas, que todos conocemos, pero que se necesitan refrescar la memoria de vez en cuando, y a veces porque el tema, aunque lo hayamos predicado no hace mucho, pero requieren de volver a tomar esos textos en algún momento, y eso es lo que queremos hacer en este día. Vamos a ir primero al libro de segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Y aquí nos recuerda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, la salvación y el llamado. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es muy importante, hermanos, esto que lo entendamos en nuestras vidas, sino según el propósito suyo, su propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todos hemos oído que somos predestinados antes de la fundación del mundo. Se ha predicado mucho este texto y lo seguiremos predicando porque es necesario que se nos quede grabado en el corazón. Pero nos lo dice en muchos más sitios, antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios ha sido no por nuestras obras, no por
porque nosotros tuviésemos algo más que otros de los que están en la calle, de los millones de seres humanos, para nada, en absoluto. Si tú todavía tienes eso en mente, de que Dios te miró porque tú o yo éramos algo mejor que otros, no estás entendiendo bien la gracia de Dios, hermano. Y eso, desgraciadamente, en otra época, en otro tiempo, no hace muchos años, en muchos de nosotros estaba ese gusanillo, ese sentir de que a lo mejor Dios me miró porque Él vio que yo, no sé si te pasaba a ti, pero a alguno de los que está hablando le pasaba. En algún momento lo creía. Y tenemos que ser muy honestos delante de Dios, porque es por su pura gracia, hermano. Pura gracia. Lo demás es estar confundidos, no entender bien que hemos sido desde antes, dice, de los tiempos de los siglos. Cuando no existía en la eternidad, que el que vive en eternidad es Dios, Dios ya en lo suyo, con su propósito, dice aquí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Él tiene un plan y un propósito con su iglesia, con su pueblo, contigo, conmigo, con los escogidos. El pueblo escogido de Dios, hermanos. Dios a su pueblo escogido lo trata de esta manera. Primeramente lo llama, lo salva y después hace la obra que Él quiere hacer. Teniendo este versículo y estas verdades como algo muy importante en nuestras vidas, vamos a reforzar un poco más la salvación que pertenece a nuestro Dios, como sabemos. Y en Romanos, otro texto muy conocido, capítulo 3, versículo 24, Romanos 3, 24. Lo conocemos todos muy bien este texto. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. Es un regalo de Dios dado por gracia inmerecida. La gracia es algo que tú no te mereces, algo que tú no te lo esperas, y de pronto te llega uno y te hace un regalo tremendo. Tremendo. El valor es incalculable, hermano. Es la salvación, es la vida eterna, es la redención. O sea, es un paquete de cosas tremendas, espirituales, a favor nuestro, sin ningún mérito. Sin ningún mérito, hermano. Y es muy importante que de vez en cuando lo refresquemos, aunque estamos en las predicaciones. Nuestro hermano, el pastor Paco, la semana pasada, cuando predicamos, cualquiera de los que predican en esta casa, lo repetimos y lo repetimos porque queremos que esto esté bien claro. Pero siendo justificados, hemos sido justificados. O sea, tu pecado y mi pecado ha sido justificado gratuitamente por su gracia mediante un pago. Un pago. No tú ni yo, Él gratuitamente pagó con su muerte en la cruz lo que tú y yo nos merecíamos. Amén. Por su gracia, por su pura gracia, hermanos. Pura gracia. Amén. Vamos a reforzar un poquito más, que yo sé que lo tenemos claro, pero el Señor me ha puesto que de estos textos, Efesios 2, también, 8 y 9. Vamos a ir ahí. Efesios 2, 8 y 9, muy conocido también. Amén. Y dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aún esa fe vino a ti como un regalo de Dios, por su gracia. O sea, el que despertó la fe en ti, yo llevo 43 años predicándole a mi familia y no creen. O sea, no por evangelio, películas cristianas, de todo, y amigos, y poniéndole el evangelio como a los parvulitos en el colegio, sencillito, los versículos, todo. Cero. No se entera. Tú y yo estamos así. Y se encendió un día en el corazón por la fe. Vino el evangelio. Él encendió la luz para que tú entendieras el evangelio y te vieras que eras un gusano, como yo, que estabas perdido y que solo su gracia podía hacerte acepto delante suya, hermanos. ¿Lo entienden, hermanos?
creo que lo tenemos claro, pero vamos a seguir creciendo. Y este es el poder, hermanos, de la gracia, de transformar lo que en tu vida, en mi vida, era imposible, Dios lo hace posible. Amén. Lo que era imposible, Dios lo hace posible. Así es como Dios obra con su gracia en nuestras vidas. Vamos a coger otros versículos más para ver qué ha hecho el Señor, aunque están hablando, porque todo esto lo ha hecho por gracia. En 1 Corintios 1:30 nos recuerda el apóstol Pablo aquí lo que él ha hecho en esa salvación tan preciosa en nuestras vidas, y es necesario recordarla. 1:30 dice: más por él estáis vosotros, el que pagó en la cruz del Calvario con sus pecados, por él vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, Dios nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, si hay algo de sabiduría en ti o en mí, Él lo ha hecho, esa sabiduría viene de lo alto, como dice Santiago, es una sabiduría que te equipa, que te prepara, que te conciencia de las realidades espirituales. Justificación, Él es el que nos justifica. Santificación, este es el proceso de las tres partes. Y redención, amén. Por lo tanto, es una obra completa. La gracia hace una obra completa en ti y en mí, hermano querido, por su pura gracia. Amén. Ahora, vamos a ir avanzando. Hemos dejado a un lado aquí la salvación, la transformación que Él va haciendo. Y entramos en 1 Corintios, ya que estamos aquí, en el capítulo 15. Y aquí el apóstol Pablo dice algo que me encanta, como lo dice aquí. Y dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No se nos olvide, hermano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Creyente, siervo, lo que seas. Lo que haya en tu vida, las habilidades, incluso, que muchas veces creemos que es que nosotros hemos sido más inteligentes a la hora de prepararnos en la vida y has llegado a ser un buen soldador porque tú eres un figura o un buen técnico de lo que sea. Es su pura gracia, hermanos, que a ti ha querido darte, regalarte esos dones y tener esas habilidades. Y yo me hincho a coger el soplete y hago una que no veas. Sin embargo, en otra cosa, Dios me ha dado facultad y a ti no. Así que todo depende de su gracia en ti y en mí, hermano querido. Y si es en la predicación, es en un don de alabanza, de servicio, en cualquier área que lo pueda estar haciendo para el Señor. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero aquí está el punto y coma, hermano. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios. Sin esa gracia, tú y yo no servimos para nada, hermanos. Nunca se te olvide esto, hermano querido, que nos mantenemos, podemos ser útiles, podemos ser vasos de honra por su gracia, hermano. Su gracia, el poder de la gracia te equipa, te transforma, derrota el orgullo. La gracia derrota el orgullo, hermanos. ¿Lo creo o no? A mí me mete cada una que me deja. Ese es el Dios tan precioso que tenemos y su gracia sublime, hermanos. Sublime gracia. Aleluya. Que nos equipa. Hace posible lo imposible en ti y en mí. La gracia derrota el orgullo, nos hace mansos y humildes. Porque nos creemos, hermanos, que somos... Nos fuerza a hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos fuerza porque cuando nos damos cuenta que nosotros no somos nada sin Él y que todo ha sido por su pura gracia, normalmente en ese momento de estar en la presencia de Dios y reconocer su gracia en nosotros, nos damos cuenta que nosotros no tenemos ningún mérito y que si estamos en pie es por su gracia, porque nos damos cuenta de lo débiles que somos.
y lo torpes que somos. Yo me veo así, hermano. Yo no sé si tú te lo ves o no, pero yo sí me veo así. Yo me veo débil y torpe. Pero cada día, hermanos, aún con 43 años en el Evangelio, porque mi humanidad me traiciona y la gracia me recuerda que solo por gracia es que yo voy a estar en pie, hermanos. Solo por gracia, que el poder de la gracia me puede mantener en pie y ser una vasija útil para mi Dios. De esa manera, de otra manera, erramos. No confíes en tu fuerza, no confíes en ti, no confíes en tus dones o los dones que te han sido dados, porque don significa algo que has recibido, hermano. No es tuyo, es de Dios y es necesario entenderlo en su dimensión, en su magnitud, para que esto sea. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Escucha bien, dice, conmigo. Interesante la coletilla esa, porque no es que está ahí, sino que viene y opera en cada momento que Dios te ve que tus recursos, tu forma, tu humanidad no tiene la capacidad de obrar, de actuar conforme a la voluntad de Dios, y en su gracia Él pone esa fuerza para poder llegar a ver los resultados que Dios espera de ti y de mí para la gloria y honra de su nombre. Amén. Así es como Dios obra. Lo imposible lo convierte en posible, hermanos. Ese es nuestro Dios. La gracia opera en nosotros derrumbando muros, argumentos, falta de perdón, porque te das cuenta del perdón tan grande que ha tenido hacia ti y hacia mí, y las pequeñas minutas que tú observas en otro y que te pones fuerte y duro y juzgas, la gracia te confronta y dice, ¿quién eres tú para juzgar? Si yo he tenido misericordia de ti, y si no fuese por mi gracia, tú no estarías en pie. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mansedumbre, te humilla, te hace reconocer que así no es. Derrumba muros, argumentos, falta de perdón, prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia es el poder de Dios en nosotros, hermano, y deshace y derrite toda fortaleza. Nosotros hemos recibido, hermano, esto que voy a decir, lo digo con mucho respeto, mucha humildad, pero la mayoría de los que estamos aquí, creo yo, que hemos recibido, llamémosle, no es bíblico esto que voy a decir ahora mismo, pero llamémosle una doble porción de esta gracia. Porque hay un pueblo que sabe que la salvación es por gracia, pero después ahí se apoya en ciertas cosas en su vida. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos entendiendo que cero patatero, nosotros no nos podemos apoyar en nada, de nada, hermanos. Y es un regalo. Escuchen bien, porque quizá si tú te meditas un poco y conoces a muchos hermanos y siervos y demás, y tú te das cuenta que no es porque a lo mejor no quieran tener más luz, más conocimiento de la gracia, sino es porque ese regalo que por su gracia ha venido a ti y a mí de una manera inesperada, esa doble porción, pues no le ha llegado a otros todavía. Pueden ocurrir dos cosas, un freno, que tú y yo podamos ser freno, porque no queremos escudriñar las Escrituras y dejar que Dios obre y opere en su gracia, pero también puede ser que Dios se toma su tiempo. Pero lo que sí está claro es que tú y yo, hermanos queridos, tenemos un regalo tremendo. Esto es lo que yo, en esto, le doy muchísimas gracias al Señor, porque es un regalo extra el entender la magnitud, el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Esto es muy importante. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11,
Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta es la obra de la gracia en nosotros, que hablábamos al principio, salvación, amén, el trato de Dios, todo lo que implica el entender la gracia, y luego el trato de Dios con nosotros para capacitarnos, para servirle con conocimiento, con fundamentos. Y Dios nos pasa por todo este proceso. Y dice la Escritura aquí, en 1 de Pedro 5, 10 y 11, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de ese proceso que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, no lo deja a nadie en particular, a ninguna persona, sino Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él se toma su tiempo para que tú seas una persona estable, ahí lo tienes, fortalezca, afirme en la fe, tengas una fe clara, genuina, en base a los principios, a las columnas de la fe, a las 5 solas que sabemos, hermano, solo Escritura, que tú tengas conocimiento de la Escritura, solo por fe, amén, solo por Cristo. Eso tiene que estar, no solamente conocer, leer esas 5 significados, sino eso tiene que quedar bien claro en nuestro corazón. Entonces, cuando esto ocurre, tú eres una persona firme. Solo por Cristo, solo por gracia, solo a Dios la gloria y la honra, hermanos. Solo a Él. Solo Escritura. No dejes que nada te enturbie y mezcles las cosas. Eso no quiere decir que la vida en el Espíritu Santo es poderoso y nos puede bendecir y mostrar cosas. Por supuesto, creemos los dones del Espíritu y debemos de anhelarlos, como dice la Escritura. Debemos de anhelarlos y practicarlos en el orden de Dios, como dice la Escritura, siempre como dice la Escritura. Y puedes ser una persona muy bendecida y Dios te puede dar y derramar bendición sobre tu vida, pero en el equilibrio y en el orden de Dios. Entonces Él se toma su tiempo, Él mismo, dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Dios nos perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Y te deja una persona estable, preparada, para poder tomar responsabilidades, para poder encomendarte cosas que Dios puede decir, pues quiero que me sirva en esta cosa, y poder ser confiable, una persona confiable, una persona que la gracia la ha tratado, la ha preparado, la ha equipado, y eres una persona confiable para ser de bendición en la obra del Señor. Amén. Esto es el poder de la gracia operando en nuestras vidas. Personas que no estamos capacitadas, que no estamos preparadas, personas que eran con torpezas, con caracteres rudos, con muchas cosas que hay en nuestras vidas, cada uno se conoce, pues Dios se toma su tiempo y Él mismo es el que hace esta obra a través de su gracia en tu vida y en mi vida, hermano. Si tú y yo nos miramos y hacemos un retroceso del tiempo y miramos nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, aún como creyentes, hermanos, si miramos, pasamos páginas atrás de nuestra vida, no muchos años, 5, 3, 4, 2, 10, te das cuenta que Él se toma su tiempo, por eso dice aquí la Escritura, después de hayáis padecido un poco de tiempo, ese trato, porque la disciplina dice en Hebreos que no es causa de gozo, no es causa de gozo, cuando estamos siendo disciplinados, tratados, para que aprendamos, porque tenemos una mezcla. Cuando venimos al Señor, la salvación es un regalo de Dios, podemos entender eso en cierta manera, pero Dios empieza a trabajar en nosotros y hay cosas que no estamos dispuestos a renunciar, a trabajar, y la gracia de Dios operando en nuestras vidas empieza a romper muros, piedras duras que hay ahí,
que solamente por el poder de la gracia son deshechas. El poder de la... escúchenme, hermano, la gracia de Dios es la dinamita de Dios. Es dinamita. Yo no he visto, hermanos, a ningún consejero, a ninguna persona que sepa mediar en cuestiones, en relaciones, entre familia, entre hermanos, por muy expertos que sean, tienen que tirar la toalla porque hay cosas que no llegan, no llegan. Seas pastor, seas lo que seas. Pero te das cuenta que después esa persona se queda sola con Dios. En su presencia y por su gracia viene un toque del Señor que cae de rodillas solo. Y lo que era imposible, hermanos, y que ningún consejo le servía, ningún ejemplo bíblico, nada, lo mejor que tú pudieras prepararte para darle, consigue el cambio, el ajuste en esa persona. La gracia de Dios tiene tal poder que te deshace en su presencia, reconociendo su amor, su misericordia, su gracia para contigo. Y ¿cómo me voy a negar a mi Dios cuando ha tenido esta gracia conmigo, esta misericordia, hermano? ¿Me entienden, hermanos? Esa es su pura gracia, hermano. Así es como nuestro Dios obra en nuestra vida, y es Él mismo el que se va a dedicar personalmente a ese trato contigo. La gracia es la herramienta de Dios para tu vida y para mi vida, es una herramienta. Lo mismo que un mecánico necesita una llave inglesa, una llave fija, una llave Tinson o como quieras llamarla, Dios tiene su gracia para tratarte a ti y a mí. Es una herramienta de Dios para hacer ajustes en nuestras vidas, hermanos. Y que no nos escapemos de su trato, pero por su gracia. Él cuando ve resistencia a nosotros nos recuerda su gracia. Insensibiliza nuestros corazones para que demos cuenta que ha sido su gracia, por la que somos cristianos, por la que somos salvos, por la que somos redimidos, por la que estamos en pie. Y entonces, ¿y cómo me puedo yo resistir ante esto? ¿Cómo me puedo resistir? Imposible. Es imposible. Por amor a tu Dios, a lo que Él ha hecho por ti, por mí, hermano querido. Imposible, es imposible. Te seduce. Su gracia te seduce. Te cautiva. Te hace valorar este regalo tan maravilloso que nos ha regalado el Señor, hermano querido. Es tan bueno nuestro Dios. Aleluya. Es el todo de Dios, hermanos. Nos enseña a depender de Él. La gracia de Dios nos enseña a depender de Dios. La gracia de Dios nos quebranta, nos recuerda su soberanía continuamente. Cuando empezamos a pensar en nosotros, nuestras preocupaciones, voy a poder con esto, no voy a poder con lo otro. ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? Si ya soy mayor y pierdo las facultades. Su gracia, hermanos, nos recuerda todo eso y nos recuerda que Él es soberano y que Él lo tiene todo bajo control. Tu vida, si tiene controlado los cabellos, a mí ya no me quedan, así que lo tiene conmigo, lo tiene más fácil. Pero también los conoce. Estoy pidiendo al Señor que me quite lo de aquí, así mi esposa ya no va a tener que pelarme más, que es mi peluquera personal. Pero si Él tiene contados los cabellos de tu cabeza, hermanos, ¿cómo se le va a escapar cualquier cosa de tu vida o de mi vida, hermano? Su gracia abarca todo, hermanos. Todo. El problema es que nosotros, hermanos queridos, muchas veces nuestra humanidad nos traiciona y se nos olvida. Por eso el Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque es que necesitamos que se nos recuerde, se nos refresque la memoria, el corazón, que se sensibilice con su gracia, hermano. Tiene que estar sensible,
muy sensible, porque lo más mínimo, ¡pap!, metemos la pata. Lo digo por mí, hermano, no, de verdad, que no estoy hablando, no me dirijo hacia nadie, estoy hablando de mí. Es que yo me di cuenta que soy tan frágil que con lo más mínimo ya, y tengo que estar yendo a su presencia. Así que vemos aquí al apóstol Pablo, que es un ejemplo en este tema tan importante que nos enseña a todos los apóstoles, pero vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Lo conocemos todos, pero es muy interesante. La gracia trae equilibrio, nos humilla, nos pone los pies en el suelo, en la realidad. Nos sitúa lo que somos, cero sin el Señor. Somos cero sin su gracia, hermano. Nos pone ahí. Puse un versículo el otro día en el estado de la iglesia que, no sé si fue ayer, que decía: de rodillas somos todos iguales. A los pies de la cruz, perdón. No somos nada, hermanos, sin el Señor. Ahora dice aquí, para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, él estaba teniendo, por la misericordia y la gracia de Dios, una serie de bendiciones tremendas. Todos conocemos la historia, los que conocemos la palabra de Dios, y cómo Dios se reveló y le mostró, lo subió al tercer cielo, todas esas cosas que ya sabemos. Ahora él está teniendo, Dios quiere llevarlo a un nivel de confiar más en su soberanía y en su gracia. Así que si tú crees que ya tienes un nivel espiritual bueno, sabiamente, sé prudente, sé humilde. No te confíes de ti mismo, hermano. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Dios lo puso en manos del enemigo porque Satanás es una herramienta del Señor. Dios usa cualquier herramienta. Lo mismo puede usar a los sirios para su pueblo, que puede usar a los egipcios, que puede usar a cualquier cosa, hermanos. Y también a Satanás. Satanás es un instrumento que le hace lo que el Señor le diga. Y dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un secretario del diablo. El diablo también tiene secretario, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que si nosotros nos mantenemos humildes, confiando en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios siempre, pues nos evitaremos de que estos tratos a veces tengamos que vivirlos. Pero si Dios ve que no estamos en una actitud de reconocer su gracia y su soberanía, pues a veces va a tener que permitir algo así. Escucha, si lo hizo con el apóstol Pablo, tú y yo no somos menos, ¿eh? Tendremos que ser tratados. Así que dice: respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor. He rogado, o sea, rogándole a Dios que le quitara eso. Que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Este versículo lo conocemos todos muy bien, hermano. ¿O no? ¿Lo conocemos bien o no? Puede decir amén, hermano. Todos lo conocemos muy bien. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Necesitamos refrescar la memoria. Porque dice: bástate mi gracia, porque mi poder, el poder que habla, el poder de la gracia, que hablábamos hoy, el poder de la gracia. En base a este texto es que el Señor me puso que le pusiera el título: el poder de la gracia. Amén. Así que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú aceptas lo que está sucediendo en tu vida con una actitud de humildad,
el poder de Dios, escuchen bien, hermano, parece como algo contradictorio. Como que no, o sea, cuando yo estoy pasando por crisis, por dolencias, por pruebas, por luchas, ¿yo me tengo que gloriar de eso? El poder de la gracia, hermanos. Cuando nosotros aprendamos, hermanos queridos, en ese asunto, y lo digo que estamos trabajando todos en este camino, esto no creo que yo no sé quién de vosotros tenga ya esto dominado en sí, pero yo estoy trabajando ahí y permitiendo que el Espíritu Santo me enseñe estas cosas, a depender totalmente de su gracia y de su soberanía. Porque si nosotros no nos gloriamos, no entendemos que Él tiene control de esto y nos bastamos en su gracia, el poder de Dios no va a operar en nosotros. ¿Me entienden, hermanos? El poder de Dios, la dinamita de Dios que va a dinamitar, a resolver, a diluir, a deshacer ese problema, a transformarlo, a cambiarlo, cuando Él quiera, porque es por un poco de tiempo el que Él nos va a fortalecer, establecer, ¿recuerda? Lo hemos leído, ¿no? Mientras nosotros no lo entendamos eso, hermano, que es por su gracia, que tenemos que aceptar cosas que a nuestra vida no nos agradan para nada, que nos hacen sentirnos mal físicamente, espiritualmente, luchas. Esto, la gracia de Dios, hermanos, en nosotros es suficiente. Tengo experiencia, no me gusta hablar de esto, pero tengo experiencia de venir reventado a la iglesia, reventado, de cansancio, de problemas, de cosas, y ponerme a llorar allí enfrente o aquí enfrente, delante del Señor, tener que predicar y no tener fuerza para hacerlo. Y ver cómo echándome, hermano, en estas palabras, bástate en mi gracia, y echarle todo eso al Señor y decir, aquí estoy, me basto en tu gracia, y tener un renuevo, una fuerza del Espíritu Santo a mi vida impresionante, una unción para traer la palabra, un respaldo de Dios, y terminar la reunión y sentirme nuevo, hermano, libre de todas esas cosas, hermano. En cualquier situación, cuando el Señor le está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, estas palabras son tremendas, hermano, estas palabras son reales. Y tú y yo, cuando hemos creído al Señor, hermanos, y hemos puesto estas palabras por obra, hemos creído que Dios estaba obrando a pesar de esas circunstancias que estábamos viviendo, tú y yo lo hemos experimentado. Amén. Amén, hermano. Y Él quiere que sigamos experimentando y creciendo en esa dimensión. Él lo desea, es el anhelo del corazón de Dios. Él se va a tomar su tiempo para establecerte, para afirmarte, para todo el proceso que Él tiene que hacer para nuestras vidas, para que seamos gente preparada, equipada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder de su gracia. La gracia nos recuerda que sin Él, nada podemos hacer, hermano. Nada, absolutamente nada. La gracia de Dios en nosotros convierte en bendición, en poder de Dios, las enfermedades, las necesidades, las debilidades, las luchas, porque podemos dar testimonio a otros y glorificar a Dios con eso, de que hemos vivido tal experiencia, pero esas experiencias nos hemos bastado en su gracia y hemos podido ver los resultados del poder de Dios operando en nuestras vidas. ¿Me entienden, hermanos? Esas es las cosas maravillosas que ocurren con la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. Así que el poder de Dios, la dinamita de Dios, actúa. Exalta a Dios. La gracia de Dios en nosotros exalta a Dios.
la sublime gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros produce, lo he dicho antes, mansedumbre, humildad, templanza, bondad, misericordia, donde no habían esas cosas, arrepentimiento, perdón, amor al prójimo, compasión, piedad, entrega, darse paciencia. Todas estas cosas, hermanos, las produce por su gracia. Y, hermanos queridos, en Mateo 10 dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Tú y yo hemos recibido de gracia la salvación, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y debe de haber una disposición a que esto vaya hacia nuestros hermanos, hacia nuestros seres queridos, hacia las personas que nos rodean, que de ti y de mí salga esa gracia, porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Que sea nuestro corazón agradecido, que a su vez de gracia da tiempo, afecto, amor, misericordia, fruto de la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Porque ahora entendemos el corazón de Cristo, el corazón del Señor, que antes no entendíamos y que ahora Él nos capacita para hacer esa obra que antes no podíamos. Pero ahora sí, Él nos ha capacitado por su gracia para vivir una vida de victoria. Y todo lo que nos falta, hermanos, todo lo que nos falta, a cada uno sabe por dónde va, dónde están sus carencias, dónde vemos que todavía no estamos creciendo. Pues todo eso, hermanos, lo tenemos accesible. Podemos seguir creciendo, recibiendo, confirmando nuestro corazón. Porque delante de su presencia van a surgir todas estas cosas que vamos a meditar ahora. En Hebreos 4, otro pasaje muy conocido, versículo 16, y nos dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo podemos ir confiados al trono de la gracia, hermanos. Ese es el lugar donde vamos a recibir y nos va a recordar el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos va a recordar cuando nosotros necesitemos, pero tenemos que ir a su presencia, al trono de la gracia. Y ahí nos va a recordar, nos asegura en la salvación cuando estés dudando. Yo sé que aquí nadie duda. Pero si algún día ve al trono de la gracia. Y ahí te va a asegurar la salvación, porque el Señor tiene suficiente poder para transformar esos momentos y afirmarte en la fe, hermanos. En el trono de la gracia se encuentran todos los recursos que tú y yo necesitamos. Todos. Los que conoces y los que necesitas recordar y afirmar. En el trono de la gracia nos podemos acercar, escucha bien, confiadamente. Confiadamente. El Señor quiere que tú sepas que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. O sea, quiere decir que tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia a algo que tú no te mereces. No vayas a ir creyendo que te mereces, porque entonces ya estás perdiendo. Es algo que tú y yo no nos merecemos, pero que Él dice que te puede acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir. Él siempre está dispuesto a darnos, siempre, siempre, hermanos, no lo dudes. Por muy mal que tú y yo lo hayamos hecho, mira, y que no nos va a faltar errores en nuestra vida, pero Él ya pagó por todos, desde el primero hasta el último, cuando el que tú vayas a cometer el último en tu vida, pues también. Por eso quiere que te acerques confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. Allí te va a afirmar en la fe cuando dudes.
Nos va a dar fuerza y poder cuando desmayamos. Tú y yo desmayamos, hermanos, somos humanos. Y hay días de desánimo, de desmayo. Si algún hermanico a tu alrededor lo ves que se encuentra así, cógelo del hombro y dice, vamos al trono de la gracia, hermano. Vamos al trono de la gracia, no lo juzgues, por favor. Porque mañana o dentro de un rato, te puede pasar a ti. O a mí. Vamos al trono de la gracia, que ahí podemos alcanzar el oportuno socorro del cielo, que sale del corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Ahí está el socorro, la respuesta, lo que tú necesitas en estos momentos. No está en otro sitio. No pienses si te han hecho o no te han hecho. No, el trono de la gracia, hermanos. El trono de la gracia, hermanos. Nos capacita, hermanos, para la batalla. Cuando tú te sientas impotente, hermanos, ante los retos, cosas que tengas que enfrentar, cosas que entiendes que quizá el Espíritu Santo te está poniendo o te está empujando a que te impliques, a que sirvas, y tú te crees incapaz, impotente, ve al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia derrama tu alma. Y dile, Señor, heme aquí. Heme aquí. Tú me conoces, Señor. Si tú quieres esto conmigo, tú me tienes que capacitar, Señor. Tú me tienes que capacitar. Yo no sé, Señor. Y Él dice en su palabra que Él adiestra tus manos para la batalla, hermanos. Él. Tú haz tu parte. Acércate confiadamente y Él va a adiestrar por su gracia tus manos para la batalla, hermano querido. Él lo va a hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Delante de su trono, hermanos, Él nos recuerda cada día, cuando se abren tus ojitos, hermano querido, que tengo que empezar a restregarme porque no veo, ya los ojitos se están haciendo bien mayorcitos y tengo que restregarme hasta que empiezo a visualizar un poco para preparar el versículo, las cosas que os pongo en los estados. Me tengo que tirar un rato, dale que te dale, porque ya. Pero cuando Él te abre los ojos por la mañana, recuerda, delante del trono de su gracia, recuérdalo, hermano, que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Cada mañana son nuevas. Así que empezamos de nuevo. Aleluya. Empezamos de nuevo con el Señor. Cada mañana. Por su misericordia y su gracia, hermano. Y eso te hace sentirte bien porque te sientes delante de Dios amado. Te sientes amado, aceptado. En el trono del Señor tú te sientes aceptado. Todo espíritu de rechazo se disipa. El poder de Dios disipa. Porque sabes que, dice en 1 Juan, que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Así que cualquier cosa que el enemigo trata de levantar fortaleza en tu vida, en esta área, tú tienes que renovarte en su presencia, por su gracia, y acercarnos al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, levantarme con fuerza y de nuevo, no permitir que mi estado anímico, mi desánimo, supere o esté por encima de lo que Dios ya ha hecho en mi vida, hermanos, y sea su gracia la que me mantenga. Nosotros somos personas que por su gracia somos lo que somos, como dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano en mí. ¿Puedes tú decir eso, hermano?
no es en vano en mí. No se pierde la fuerza, el poder de la gracia en mí, porque mi carne me esté jugando conmigo. No. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es tan importante, hermanos. Escuchen, que yo estoy en la escuela como ustedes y quiero aprender porque no quiero que el enemigo se ría de mi vida. No quiero que Satanás coja nada, ninguna parte de mí. Si me tiene que abofetear porque Dios lo permite, voy a gloriarme en el Señor, hermanos. Me voy a gloriar en el Señor. En debilidad, en afrenta, en necesidad, en enfermedad, en lo que sea. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios, hermanos, en el trono de la gracia de Dios. Escuchen bien esto, hermanos. Tú y yo podemos fallarle, tú y yo podemos fallar, y vamos a fallar. Pero Él, en el trono de la gracia, nos recuerda que Él es fiel. Él es fiel, es confiable. Lo que Él nos dice es verdad, es sí y amén. Nosotros no. Podemos, en el trono de la gracia, Él nos recuerda su fidelidad, que Él tiene hacia nosotros, a pesar de nuestros fallos, de nuestra humanidad, de nuestros errores. A pesar de eso, Él lo hace. Bendito y alabado sea su nombre. En el trono de la gracia, cuando tú te acercas al trono de la gracia, aún derrotado, aunque hayas ofendido al Señor, Él nos recuerda su amor. Su amor. Que te ama. Hasta tal punto que se dio por ti y por mí, hermanos. La grandeza de su amor. El amor de Dios que cubre todos nuestros pecados, hermanos. Eso te ocurre en la presencia de Dios, en el trono de la gracia de Dios. Estoy seguro, hermanos, que todos ustedes en algún momento hemos sido hechos carbonato a su presencia y Él, por su gracia, nos ha recordado que nos ama entrañablemente. ¿Amén? Nos lo ha recordado. Se nos había olvidado. Por eso hay que ir al trono de la gracia, porque ahí es donde están todos los recursos que tú y yo necesitamos. Y el poder de Dios, que es la dinamita de Dios, la gracia de Dios, hermano. Esto es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Nos capacita, nos recuerda su amor, su fidelidad, su misericordia, nos afirma en la fe, nos da fuerza para poder seguir adelante, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Os dejo, creo que ya hasta aquí el Señor ha hablado suficiente. Padre bueno, te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, mi Dios. Ruego que tú, Señor, ministres esta palabra a lo profundo de nuestros corazones, cada uno de los que estamos aquí. Que tú puedas hablar, grabar estas palabras, lo que tú has querido ministrar a cada corazón y a mi propia vida, Señor. Y a los que van a estar viendo en internet, Señor, y en la radio. Por favor, Señor, glorifícate. Necesitamos que tu gracia, Señor, sea entendida, Señor. Y saber que todo está bajo el poder de tu gracia, Señor. Que sepamos venir a ti y descansar en tu soberanía y en tu gracia, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que tú los bendigas, Dios. Muchas gracias por esta oportunidad de traer tu palabra, Padre.